Salut mes amis. Sí, está. ¿Cómo ça va? ¿Ça va bien? En este video les voy a explicar cómo conformar el plural del adjetivo. Van a ver que la cosa se pone un poquito más compleja, porque les voy a explicar. Por lo general, la mayoría de los plurales en francés se construyen agregando una S, pero acuérdense en los videos anteriores que los adjetivos, aquí está, difieren del masculino y el femenino. Por ende va a haber plurales masculinos y plurales femeninos. Por ejemplo, si yo tengo passion, passion significa paciente en masculino, pero si yo quiero transformarle al femenino, recuerden si en los videos anteriores que ya les mostré que había una regla que para convertir un masculino a un femenino yo solamente le agrego la E en algunas palabras que terminan en T. Passion, patient en femenino, passion masculino, patient femenino. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí passion masculino, paciente, yo quiero decir le patient. Si yo quiero decir los pacientes, solamente le agregaría una S y se pronunciaría igual, patient, le patient. Ahí digo pacientes masculinos, pero si yo quiero volverlo femenino sería patient, y si yo quiero decir las pacientes sería patient. Le agregaría, quedaría escrito así, patientes. Otra vez, vamos a explicar. Aquí tengo patient masculino. Si quiero hacerlo, si digo el paciente, quiero decir los pacientes, lo que hago al masculino es que solamente le agrego una S. Queda los pacientes. Pero para volverlo plural femenino, lo que tengo que hacerle es agregarle una S, pero al femenino. Este es paciente masculino. Si yo quiero decir paciente femenino, debe quedar así, patient con la E. Y a este femenino tengo que agregarle una S. Y así que ahí diría las pacientes. Le patient. Le patient, perdón. Entonces, por ejemplo, organiser, que significa organizado en masculino. Recuerden, si no han visto, les recomiendo que vean el video anterior sobre el masculino y el femenino de los adjetivos. Por ejemplo, organiser es un adjetivo que termina en E apostrofada. Yo les comenté que, bueno, eso se lo voy a comentar después. Si no, lo que quiero decir es que si aquí dice organiser masculino, para hacerlo, aquí dice organizado, para decirlo organizados, le agrego una S. Organiser. Pero si yo quiero decir las organizadas en femenino, lo primero que tengo que hacer es llevarlo a femenino. Organiser masculino, llevarlo a femenino. Entonces sería una E, de nuevo le tendría que colocar. Recuerden que hay una regla que me dice que todo adjetivo que termine en E apostrofada le agrego otra E. Aquí dice organizada y ahí le vuelvo a agregar una S. Organiser, desorganiser, las organizadas. Entonces, otro ejemplo, superficial, superficial en español. Recuerden, si yo quiero decir los superficiales, lo que tengo que hacer es agregarle una S. Los superficiales. ¿Está? Entonces, si yo quiero volverlo femenino, recuerden que hay una regla que dice que con los adjetivos que terminan en L, lo que hago es agregarle otra L y una E. Y dice superficial femenino, superficial femenino. Y le agrego otra S, si quiero volverlo plural, las superficiales. Entonces, si más o menos van captando para hacer un plural, por lo general solo se agrega una S, sino que tienes que tener en cuenta cuando es un
masculino y un femenino. Ojo y repito, para volver plural un singular, tienes que hacerlo agregándole la S, sino que tienes que ver cómo es el singular masculino y cómo es el singular femenino. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, este adjetivo que significa serio, sérieux. Sérieux significa lo mismo, sérieux, en masculino, singular y plural. Sérieux, sérieux significa igual, singular y plural. Masculino, serio. Si yo quiero decir ella es seria, recuerden que hay una regla que me dice que yo debo quitar la X y volver una S y una E. Sérieuse. Ahí yo digo seria, sérieuse. Y si quiero decir las serias, chicas serias, le agrego una S, sérieuse. Entonces la cosa se va tomando como un poquito más compleja. O por ejemplo, si yo tengo esta palabra que es be, que yo lo utilizo en el ejemplo en el video anterior, te recomiendo que lo veas, que es el adjetivo de los, el adjetivo, pero cómo se construye el masculino y el femenino, singular. Aquí estoy hablando de los plurales. Por ejemplo, be, que es bello. Si yo quiero decir bellos, yo a esto le agrego una X, be. Ok, ahí digo bellos. Pero recuerda que bella, hay una regla que me dice que yo quito la E a U y le pongo elle. Aquí yo tengo el femenino singular, bella. Y si quiero decir bellas, le agrego una S, belle, belle. Así que más o menos hacer los plurales no es tan difícil. En la mayoría de los casos agregas una S. Pero tienes que saber bien cómo se construye el singular masculino para hacer el plural masculino y cómo se hace el singular femenino para hacer el plural femenino. Así que espero que les haya servido estas lecciones ya de módulo 2. Todavía es módulo 2. Así que espero que les guste y practiquen. Au revoir. A bientôt.